declaro un admirador incondicional de Ángel Víctor Torres. Lo soy. Incondicionalmente. Es un político comprometido. Es un político trabajador. Es un político sensible, solidario, con aquellas causas que merecen la pena. Es un político ejemplar. Lo repito, ejemplar. Nos recuerda tanto esta declaración a otras que hemos escuchado dirigidas a otros políticos ejemplares que, bueno, alguno de ellos incluso está ahora mismo en prisión. Alejandro Barra, ¿qué tal? Buenos días. ¿Qué tal, Rosana? Muy buenos días. Sí que nos suena, la película que hemos oído. Alejandro entre ambas aguas, Hola, buenos Rosana. días. Yo pensaba que estaba hablando de Santos Cerdán. Ah, sí, es verdad. Y la pregunta es, ¿de quién estaba hablando? ¿De quién de todos? Ángel Víctor. No, Ángel Víctor. ¿De qué presunto delincuente, no? Porque cuando Sánchez habla así, siempre Paco piensas... Maruenda, buenos días. Rosana, dices, ¿de qué alguien malvado, alguien incompetente, alguien inútil estará hablando? Sí, Daniel Muñoz, ¿qué tal? Buenos días. Hola, de muy nuevo. buenos días. Bueno, Alejandro, tú no estuviste el otro día en Palma de Mallorca, pero aquí estuvimos los cuatro. Sí, sí. Los palmeños que no palmeros. Sí, y la verdad es que antes de entrar en harina pasamos un rato extraordinario, sensacional, ¿verdad? Lo de Palma, fantástico. Muchísima gente, muchos oyentes Público, vinieron a ver. ideal, Sí, lo pasamos bien, ¿verdad? Muy bien. Y todo en general, yo creo que todo salió súper redondo. Mejorando el del año pasado, esto va en progress. Sí. Y además, más gente, más oyentes se acercaron. Muy. La gente a mí me gustó bacana. todo, pues salió todo redondo, ¿no? Desde que no hubo retrasos. Yo creo que Puente estaba asustado e intentó que AENA por una vez funcionara bien. Dice, sobre todo que no el equipo de Federico que llegue bien, ¿no? El hotel maravilloso, me fascinó, pues el hotel de arte, ¿no? Porque todas las paredes, toda la fachada con pintado, todo, maravilloso, ¿no? Y luego el salón entrañable, porque luego nos pasó a todos que al salir te encontrabas gente y la gente tan contenta, tan emocionada, es muy bonito. Y luego la presidenta Proens también hay que reconocer que también de un año a otro hemos notado un cambio. Bueno, y Daniel se quedó hasta última hora disfrutando de la isla. Sí, porque además no había estado nunca. No había estado nunca en Palma y reconozco que me gustó mucho. Me gustó mucho. Además que la viste en un momento muy, muy bonito porque ya está el paseo terminado, el paseo y que lleva años de obras y la verdad es que dificultaba mucho tanto el tráfico como también poder disfrutar de esa luz, de esa visión que tienes, ese paseo con las palmeras que es tan maravilloso y luego la zona amurallada, ¿no? Al fondo, que la verdad es que es maravillosa y esa catedral. Sí. Yo que soy de Barcelona y Alejandro es adoptado, pues la verdad es que Barcelona, Baleares, Valencia, Andalucía y tal, España es maravillosa de norte a sur, de este a oeste, digo objetivamente. Lástima a los gobernantes que tenemos en la Moncloa, que si no, vamos, España sería, en el buen sentido, arrasaría en el mundo. Bueno, tenemos una entrevista prevista para dentro de 15 minutos, así que tenéis 15 minutos para darme vuestra impresión sobre lo que conocíamos ayer. Tenemos dos temas, si os parece vamos a empezar, como acabamos de escuchar al presidente, por ese informe de la UCO y hago referencia, Alejandro, a la información que llevas tú hoy en el debate. Me ha sorprendido, porque claro, da a entender, lógicamente, que el propio presidente del gobierno, si no sospechaba algo, estaba al tanto de lo que podía suceder y le preguntó hace ya unos meses a Ángel Víctor Torres si cabía la posibilidad de que alguien de su gobierno, o incluso no sé si él mismo, cobrase comisiones por estos contratos. Sí, efectivamente. Lo que hoy desvelamos en el debate es que el 17 de junio de este mismo año, Sánchez pidió a Ángel Víctor Torres que quería tener una reunión con él, que se produjo finalmente en el Palacio de la Moncloa, y la fecha en la que se produjo ese encuentro es clave porque Santos Cerdán acababa de ingresar en prisión provisional, ¿no? Y ya había varios medios de comunicación que estábamos alertando que la Guardia Civil estaba preparando otro informe que iba a afectar de lleno a Ángel Víctor Torres, sobre todo durante su etapa como presidente de las Islas Canarias y sobre su gestión de compra de material sanitario, ¿no? Y el temor que tenía el presidente del gobierno es que Ángel Víctor Torres se pudiera convertir en otro Cerdán, es decir, que todo el gobierno le estuviera defendiendo hasta el último momento y que luego verdaderamente sí que hubiera algo. Y en esa reunión Ángel Víctor Torres lo que le dice a Sánchez es que él es consciente de que ha habido muchos miembros de su gobierno autonómico que han tenido contactos con la trama. Él mismo reconoce que hay riesgo de que trasciendan varias conversaciones de WhatsApp que él tuvo con Koldo García y con otros miembros de la red. Y lo más grave de todo esto es que Ángel Víctor Torres
deslizó sospechas sobre quien en aquel momento era su mano derecha, que era Antonio Olivera, que cuando Ángel Víctor Torres es nombrado ministro se lo lleva como jefe de gabinete, y el 1 de abril, es decir, pocos meses antes, dimite de manera sorpresiva. Lo que esgrime el ministro ante el presidente del gobierno es que él tenía sospechas de que este señor pudiera haber cobrado mordidas y decide cortar por lo sano. Pero lo verdaderamente relevante de la información que publicamos es que demuestra que como mínimo Sánchez, desde hacía 5 meses, era consciente de que todo esto podía acabar trascendiendo. Lo que pasa es que él confiaba en que a lo mejor la UCO no tuviera esas conversaciones que al final Koldo García pues sí que ha mantenido. Bueno, ayer lo que se trataba era de defender el relato, que es de lo que se trata siempre cuando se habla de Moncloa. Primero fue la portavoz en el Consejo de Ministros, Pilar Alegría, diciendo que no hay nada, no hay nada, no hay nada, por lo tanto hay que hacerle un homenaje y posiblemente poner un monumento a Ángel Víctor Ángel, porque ha salido impoluto del informe. El informe de la UCO no va sobre Ángel Víctor Torres, va sobre el tema mascarillas, es que es el informe de las mascarillas. Y luego cuando sale el propio Ángel Víctor con ese sonido que esta mañana recordábamos, tan vidrioso y tan ruidoso, que dices, bueno, es que está como hablando y se nota que por debajo hay un tono que le está diciendo, es mentira todo lo que dices, es mentira. Era como una especie de castigo del diablo que estaba ahí encerrado, diciendo también, es que el informe no dice nada de las señoritas, del piso de Atocha, de Aruba, es que habla hasta de hidrocarburos. Digo, oiga, perdone, que eso lo lleva otro negociado, que es la Audiencia Nacional de otro juez. Dice, no, él estaba empeñado en desmentir lo que en el informe no se habla de eso. Él no desmiente nada de lo que está diciendo el informe, que realmente pone en evidencia 2 cosas que él había mentido, lo de que no conoce a Aldama y la relación con Koldo, que es obscena, es de vergüenza y que se lo han estado llevando, porque hay 2 cosas que quedan claras. Uno, primero, recordar que hoy es el segundo plazo de Hacienda. Yo, oyendo a estos tipos, ayer, oye, Aldama, con todo lo que pueda significar de que está haciendo una labor que pone nervioso a Pedro Sánchez, se llevó 5 kilos, supuestamente, se llevó 5 kilos, y 12 millones el gobierno que dirigía en aquellos momentos Ángel Víctor en Canarias, que compraron un material sabiendo que evidentemente le estaba diciendo la funcionaria encargada de la oficina económica que el material no era bueno y que estaban pagando un precio que no correspondía. Y nosotros hoy pagamos el precio que corresponde. Por lo tanto, oye, Ángel Víctor, cuidado, que esta historia no termina aquí. A mí sobre todo me sorprende, Paco, esa posición siempre heroica, ¿no?, de un funcionario, de un técnico, de alguien que está en esa escala, en la tercera, en la cuarta, la que dice, ojo, que es que yo tengo aquí este puesto de trabajo y esto no se puede sacar. Es que hemos comprado un material por un valor que no corresponde a lo que ahora estamos certificando y analizando. Eso por un lado. Y luego por otro lado, y tú creo que has hecho referencia en varias ocasiones a esto en la tertulia, Paco, sobre la cuestión de las mujeres, las prostitutas, los usos y costumbres de este gobierno. Se le veía tan preocupado a Ángel Víctor Torres por la cuestión de las prostitutas y el piso de Atocha que uno al final es que va a tener que pensar que ese piso y esas prostitutas existen, porque claro, es que ayer se le veía al hombre tan descargado, tan relajado, porque no aparece esta cuestión en el informe, que dices, oye, pues tanta preocupación no tendrías, porque si tú estás seguro de lo que haces y tú estás seguro de que no va a existir esto porque no lo has hecho, la preocupación no tiene sentido, ¿no? Si a cualquiera de nosotros nos intentan investigar o imputar, llámalo como quieras, sobre algo que no hemos hecho, pues vas muy tranquilo. Yo lo he vivido cuando sufrí lo del Lezo. Me dicen, vas muy tranquilo. Claro, es que si no he hecho nada, ¿por qué no voy a ir tranquilo? Si a mí me dicen que tengo un piso en Castellana lleno de prostitutas que entran y salen, pues o en Atocha, pues me va a dar la risa, ¿no? Voy a decir, pues perfecto, oiga, investigue lo que le dé la gana, ¿no? Por tanto, ahí es un planteamiento que sorprende bastante, ¿no? La actitud de él, esa tranquilidad, esa, como diciendo, por fin, mi familia, no sé qué, ¿no? Lo que muestra alguna cosa ya en primer lugar, ¿no? Es una red clientelar absolutamente vomitiva, ¿no? Es decir, es un amiguismo que si nos remontamos a Cariño Armengol, oye, pues a quién tú le dices, oye, cariño, ¿sabes? Y además el tío, el lenguaje que no voy a repetir, soez, ¿no? Que tiene, ¿sabes? De eso estás para lo que quiero, como la mafia, ¿no? De, oye, Ángel Víctor Ángel, estoy aquí para, te quiero, macho, ¿no? Es decir, estas cosas así como muy macarras, ¿no? Luego, claro, en todo ahí hay muchas cosas que planean, ¿no? Por tanto, primera, aprovecharse de la pandemia, ahora que han hecho esta campaña
campaña tan brutal contra la Comunidad Valenciana, contra el gobierno valenciano desde el gobierno, ¿no? Pues lo de las mascarillas, ¿no? Esa cosa soez, ¿no? Pues digo, oye, pues consigues unas mascarillas, oye, pues resulta que lo que cobras una comisión mínima para no tener, que es lo que una persona decente haría en esas circunstancias. Sí. Es decir, oiga, mire, las mascarillas me cuestan 100.000 euros, voy a cobrar 110.000 para pagar a el personal que me ha ayudado. No dice, no, voy a cobrar 1 millón para hacerme rico. Luego, ¿sabía o no sabía el presidente del gobierno? Mira, oye, una cosa antes que me olvidé, el tema del heroísmo de los funcionarios. Es que es heroísmo, ¿eh? Es decir, pero eso te diría incluso a los grupos, lo que se llama el grupo A de la Administración del Estado, para un inspector de Hacienda, para un fiscal, salvo para los jueces que son independientes 100%, ¿no? Es que te hacen la vida imposible. Es decir, cualquier funcionario que nos escuchan, yo he estado en política, como sabes, en la administración, y yo nunca he movido a nadie. La gente que encontré, la gente siguió. Tú ese funcionario que te dice, oiga, que esto es irregular, que yo me juego mi carrera, lo que está diciendo no es que solo se juegue su carrera si hay irregularidades, sino de que el político te va a hacer la vida imposible. Por tanto, efectivamente, hay que decir que sabemos muchas cosas gracias a funcionarios que van más allá, ¿no? Y luego, finalmente, Sánchez. Es decir, ¿alguien se cree que Sánchez no sabía nada? Claro, eso con la información que lleva el debate. Hoy también, Dani, hay alguna novedad más, algún audio más que hemos visto, sobre todo aquí en los digitales. Es verdad que la prensa tiene ese momento de papel para reposar, pero en la digital sí que es cierto que se están empezando a conocer también más datos, ¿no? Sí, por ejemplo, Voz Populi titula lo siguiente: Calviño tramitó de urgencia el alta de la empresa de Aldama para el cobro de mascarillas. Esto sucede ya en abril, si no recuerdo mal, del año 2020, es decir, al inicio prácticamente de la pandemia. También Diógenes, en este caso, es quien implica en esta trama, un audio implica en esta trama a Reyes Maroto, la que fuera ministra de Industria, por un viaje que hace a Georgia con algunos de los miembros de la trama relacionados con Víctor de Aldama. Tengo que decir, Rosana, que el análisis que hace del informe de la UCO la prensa, o la mayoría de la prensa, porque por ejemplo hoy el diario El País, vía editorial, no se pronuncia, es diametralmente opuesto al que hizo ayer el ministro Ángel Víctor Torres, porque tanto El Mundo como ABC como La Razón consideran en su editorial que tiene que asumir responsabilidades políticas y marcharse. ¿Por qué? Porque mintió en sede parlamentaria, tanto en el Senado como en el Parlamento de Canarias, porque el informe acredita que tenía una relación estrecha con los miembros de una presunta organización criminal y porque se implicó directamente para que esa organización hiciera negocios con su administración, con la administración canaria. De los 123 mensajes, WhatsApps que intercambia con Koldo, yo me quedo fundamentalmente con 3. Hay uno de ellos, el del 21 de julio de 2020. Torres le dice a Koldo lo siguiente sobre los retrasos en los pagos a la empresa de la trama. Dice, hay resistencia de Ana. Ana es la responsable económica del servicio de salud canario. Dice, no a pagar esa factura, sino a hacer los abonos sin las comprobaciones de las validaciones. Yo la he trasladado, la excepcionalidad de esta factura. ¿Por qué era excepcional? Es una de las preguntas que por se los puede importes, hacer. quizás, pero sí que es cierto que además en ese hilo de mensajes de Ángel Víctor Torres y Koldo llega un momento en el que Ángel Víctor Torres está tan enfadado que llega a amenazar con cesar a esta funcionaria, ¿no? A decir, oye, o me hace caso o la ceso. Pero fíjate, aquí con respecto a este informe policial ha ocurrido algo que yo no recuerdo en los últimos meses o incluso años, ¿no? Que es que ha habido 2 errores consecutivos a la hora de que se escaneara este documento policial y casualmente, cuando lo conocimos a finales de la semana pasada, que la UCO se lo había entregado al juez, se corta de las 250 páginas que tiene, 350, en la página 87, que es justo cuando Ángel Víctor Torres empieza a entrar en escena. Y cuando conocimos esa primera parte, que era tan solo el 30% del informe, y sí que es cierto que eran las partes más laxas, ¿no? Las que realmente no implicaban prácticamente en nada a Ángel Víctor Torres, el PSOE, como si conociera que era lo que faltaba, el 70% del informe, se animó a difundir entre sus medios de comunicación afines que, bueno, que esto demostraba que no había nada. Hombre, es bastante llamativo, ¿no? Porque Ángel Víctor Torres se le cita en un total de 65 ocasiones en este informe de la UCO, ¿no? Y luego hacíamos antes referencia a la existencia de señoritas, ¿no? De prostitutas. Sí que es cierto que cuando comenzaron las primeras sospechas sobre el ministro, él lo primero que dijo es que estaba muy tranquilo porque era consciente de que no iba a acabar figurando nada con respecto a este asunto y que si eso ocurría
él iba a tener que dimitir. Y sí que ha habido referencias, lo que pasa es que no a él directamente. Su mano derecha, Antonio Olivera, hace referencia en una conversación con Koldo en que las gestiones se las iba a pagar con carne, lo que evidencia que sí que había existencia de señoritas. Y luego, la información que yo tengo es que la Guardia Civil tiene material más que suficiente con respecto a Ángel Víctor Torres como para hacer un segundo informe, donde ahí sí que podrían aparecer señoritas, sí que podría aparecer el piso de Atocha al que hizo referencia Aldama y todo lo referente a la refinería de petróleo venezolano que se pensaba montar con la trama en Canarias. Y que esto es curioso porque él menciona Arucas, que es el municipio en donde se establecería, y en ningún momento esto había salido, era una información que se conociese, ¿no? Y esto, claro, es un lapsus peligroso, ¿no? Porque está dando el ministro una información que se desconocía. Ahí aparece hidrocarburos, que recordemos lo que decía Ábalos, esto de las mascarillas es una tontería, esto es pecata minuta, hay negocios bastante más gordos. Ahora, lo que me llama la atención es Koldo, oyéndole cómo habla, cómo se expresa, todos lo sabemos, de dónde viene tal y cual, dices, bueno, lo que estamos publicando en Voz Populi ahora de Nadia Calviño, dices, bueno, es que él Nadia Calviño se ponía al teléfono con él, Teresa Rivera se ponía al teléfono con él, e incluso cuando dice, oye, es que vosotros, cuando le dice a su interlocutor Ángel Víctor, es que hay otros que se están portando fenomenal con nosotros, porque fíjate tú, que bien Adif, que bien Baleares, que bien el Ministerio de, habla del Ministerio de Interior, habla del Ministerio de Defensa, es que puertos, transportes, dice, y sin embargo vosotros, oye, es que él era el eje de esa mafia que se instaló dentro del corazón del aparato del gobierno socialista. Y él lo llevaba todo, él era el interlocutor. ¿Por qué perdía el ánimo corriendo, correteando un hombre como un presidente de una comunidad como Canarias para atender los reclamos que le hacía Koldo? ¿Por qué? Es que además lo estamos viendo, que estaba a punto de cepillarse, de cargarse, de hacer dimitir, de cesar a una funcionaria de alto nivel. Vamos a mandarle a la funcionaria al Colacel, si os parece. Pues tenemos es que hacer una pausa, sí, lo necesita. Junto con la fiscal Lastra, dicho sea de paso. Sí, bueno, pues venga, compartido. A la funcionaria y a la fiscal Lastra, al Colacel. ¿Qué tal? Muy buenos días a todos. Hay que empezar el día con energía, con vitalidad, en definitiva con salud, y más en otoño, donde la piel nota y mucho los cambios de temperatura y los cambios de luz. Desde hace ya varios años sé que la mejor manera de hacerlo, de adaptarnos, de reforzar la forma más eficiente es a través de la suplementación de Mundo Natural, la suplementación más avanzada del mercado. Y es que quien sabe de salud, de prevención y de suplementación, pues conoce a Mundo Natural y conoce Colacel Antiox, que nos ayuda a luchar contra los radicales libres y mejorar la producción endógena del colágeno, que nos ayuda a disfrutar de una piel más tersa, firme y joven. Por eso es importante ayudar a mantener la producción de esta proteína y, como decimos, la mejor manera de hacerlo es Colacel Antiox de Mundo Natural. Es la opción más potente y efectiva por su composición en péptidos bioactivos de colágeno, ácido hialurónico, antioxidantes como el resveratrol, el extracto de granada y la vitamina C, que contribuye a la producción endógena de colágeno. Así que no lo duden, adelántense, consulten con su dietista farmacéutico. También pueden llamar al 91-446-0000 en la web www.parafarmaciamundonatural.es, en las parafarmacias del Corte Inglés o en la aplicación móvil de Mundo Natural. Mundo Natural. Es la mañana de Federico. Es radio. ¿Qué tal, Naya? Muy buenos días. Buenos días. Nos vamos a ir al Corte Inglés, si te parece. Me parece, porque además ya hemos visto a María Caray paseándose, ya siguiente parada Navidad, sí, esto ya está, los turrones, los dulces, eso me lo he perdido. Los niños ya tienen el catálogo, ya han elegido lo que quieren, el catálogo de Hipercor y el Corte Inglés, y por suerte para los que van a regalar, pues en Hipercor y el Corte Inglés tienen todos los juguetes, ahora un 25% de regalo, para comprar más juguetes del 18 al 31 de diciembre, pero ojo, solo hasta el 23 de noviembre. Además, van a encontrar sin problema todos los juguetes, incluso los más buscados. La casa de muñecas de Gaby, la taquilla secreta de Kitty Secrets, el robot Titan Fury de Super Things, el Tamagotchi Paradise, todos. Juguetes, 25% de regalo en Hipercor y en el Corte Inglés, y con los servicios de reserva de juguetes, el envío a domicilio, la recogida en tienda, todo lo pueden comprar en tienda web y en la aplicación del Corte Inglés. Bueno, vamos a hacer una breve pausa y enseguida recibimos a Miguel Tellado, el secretario general del Partido Popular. Es la mañana. Es radio. 9:07 de la mañana, 8:07 en las Islas Canarias. Miguel Tellado, secretario general del Partido Popular, buenos días. Muy buenos días.
Y destaco la hora canaria porque yo no sé si la gente conoce que usted es un gran conocedor de las Islas Canarias. Yo me enteré en un viaje a una de las islas. La trama de mascarillas en el archipiélago es un verdadero escándalo. Nuestros compañeros que cubren allí la información nos reportan esa información diariamente. Abre portadas en los periódicos y en la prensa que allí se edita. ¿Cree usted que el informe de la UCO arroja suficientes indicios como para imputar al ministro Torres? Bueno, eso lo tiene que decidir un juzgado, ¿no? Pero el informe, desde luego, lo que ha dejado claro es que Sánchez tiene dentro de su Consejo de Ministros, sentado en la misma mesa que él, a un ministro que está dentro de la trama. Y, desde luego, si no le cesa, la realidad es que le estará protegiendo, ¿no? Pero todo lo que hemos conocido a través del informe de la UCO, publicado a través de los medios de comunicación en el día de ayer, es una relación de familiaridad con los miembros de la trama, con Koldo, con Aldama, con las empresas a las que él gestionó contratos en el gobierno del que era presidente. No solo se firmaron contratos millonarios mientras fallecían miles de personas por el COVID, sino que además él mismo se encargaba de agilizar los pagos y de, bueno, pues tratar de levantar los impedimentos que funcionarios ponían, dado que el precio estaba fuera de mercado o que el material no reunía los requisitos mínimos que se exigían para la contratación, ¿no? Y por lo tanto, yo creo que es tremendamente grave. Sánchez está compartiendo mesa en el Consejo de Ministros con un señor que compartía cenas con corruptos que se repartían comisiones por todos esos contratos, ¿no? Y por lo tanto, cada día que pasa sin que Sánchez cese a Ángel Víctor Torres es un día en el que Sánchez se vincula más a una trama, ¿no? Y yo creo que a todo esto hay que añadirle el hecho de que Ángel Víctor Torres ha mentido en una comisión de investigación en el Senado, negando conocer a estas personas con las que luego los audios revelan pues una familiaridad tremendamente sospechosa, ¿no? Y mentir en una comisión de investigación es falso testimonio, es un delito con relevancia penal. Y por lo tanto creo que España no merece un ministro que miente en sede parlamentaria cuando está obligado por ley a decir la verdad, ¿no? Hoy vemos a Ángel Víctor Torres un poco aliviado porque él cree que pueden salir otras muchas cosas que estoy seguro que pues saldrán en algún otro momento, pero creo que todo lo que se ha publicado ya tiene una gravedad suficiente como para que el señor Ángel Víctor Torres sea apartado por higiene democrática del Gobierno de España. Respecto a la cuestión de las mentiras en sede parlamentaria, en esa comisión de investigación en el Senado, ¿el Partido Popular va a hacer algo al respecto? Estamos estudiándolo porque evidentemente es un delito. Falso testimonio, mentir en una comisión de investigación, el Senado también lo hizo en la comisión de investigación del Parlamento Canario, es delito y desde luego vamos a estudiar cuáles son las acciones que podemos llevar adelante, ¿no? Desde luego, si este gobierno se cree impune y cree que puede seguir en esa huida hacia adelante sin ningún coste político, pues lo siento, pero no. Aquí hay que depurar responsabilidades políticas y responsabilidades judiciales en los juzgados, pero las políticas están ahí. Y por lo tanto yo creo que España no se merece que desde el Gobierno de España se pretenda acostumbrar a los españoles al todo vale, ¿no? Y el Gobierno tiene carta de libertad para hacer absolutamente todo. Dice usted que cada minuto que pasa con el señor Torres en el Gobierno cerca aún más al presidente del Gobierno o le implica más o le acerca más a la trama. Hoy nos acompaña aquí en la tertulia Alejandro Entrambas-Aguas, que en su periódico cuenta que hace 5 meses el presidente del Gobierno se reunió con Ángel Víctor Torres precisamente para preguntarle si sospechaba de algún cobro de comisiones en toda esta trama de las mascarillas en su Gobierno. ¿Todavía duda usted del conocimiento, de la implicación del presidente del Gobierno al respecto? Bueno, yo creo que eso ha quedado perfectamente probado, no solo por los informes de la UCO, sino por las investigaciones periodísticas que desde distintos medios estáis realizando. Y por lo tanto, yo creo que cuando empezamos a conocer detalles de esta trama, hablábamos de que Sánchez lo sabía todo y lo tapó. Bueno, yo creo que hoy todo lo que se ha ido averiguando nos permite ir mucho más lejos, ¿no? Sánchez no solo lo sabía todo y lo tapó, Sánchez lo sabía todo y lo consintió, y Sánchez probablemente también está en la organización criminal que están investigando tanto el Tribunal Supremo como la Audiencia Nacional, ¿no? Porque es imposible creer que lo que hacía el número 2 del partido y el número 2 en el gobierno, al menos el ministro del ministerio más inversor como era el de Transportes, sucedía
y que Sánchez estaba ajeno a toda esa realidad. Sánchez tiene que reconocer que todas las personas que están siendo investigadas son su entorno más inmediato y por lo tanto es imposible creer que Sánchez no estaba al corriente de todo esto, ¿no? Es que los cargos que pesan sobre José Luis Ábalos son tremendamente graves. Estamos hablando de cohecho, de tráfico de influencias y de organización criminal. Claro, y José Luis Ábalos era no solo el ministro de Transporte, sino el secretario de Organización. Yo me atrevo a decir que era el secretario de Organización Criminal, como lo fue después Santos Cerdán, que también está acusado de organización criminal. La organización criminal se llama Partido Socialista Obrero Español, desde que lo dirige Pedro Sánchez. Es tremendamente grave lo que está pasando en España y grave aún es más que el gobierno pretenda no depurar y no asumir ningún tipo de responsabilidad política, apelando a que, bueno, pues ya la justicia dirá. Oiga, la justicia tiene sus tiempos, pero la política tiene otros. Y desde luego España no se merece un gobierno del deterioro y del escombro político y moral, que es lo que tenemos en estos momentos. Señor Tellado, ¿es la dimisión del señor Mazón la peor crisis que hasta el momento ha tenido usted que hacer frente como secretario general del Partido Popular? Bueno, yo creo que Carlos Mazón ha tomado una decisión correcta. Y yo respeto enormemente una decisión que es personal, y que desde luego merece todo mi respeto, ¿no? Yo creo que Carlos se ha hecho cargo de sus errores y ha vuelto a pedir perdón por ellos, ha recordado a las víctimas y yo creo que además se ha hecho cargo del estado de ánimo de la sociedad valenciana, ¿no? Y por lo tanto yo creo que estamos en la situación en la que estamos. Mazón ha asumido su responsabilidad y ha dimitido, pero Sánchez y los miembros de su gobierno no han asumido ninguna responsabilidad ni por la Dana ni por el sinfín de escándalos que le rodean. Y eso es lo que nos diferencia a unos de otros, ¿no? Y por lo tanto es evidente que es un momento agridulce para nosotros, pero la realidad es que a mí me gustaría que en el Partido Socialista no solo exigiesen responsabilidades a otros, sino que adoptasen las suyas propias, ¿no? Y si el PSOE cree que con todo esto se tapan sus responsabilidades, se equivocan, porque las tenemos más presentes que nunca y sabemos que no han asumido absolutamente ninguna, ¿no? Y que este gobierno fue el que no hizo ninguna actuación durante 7 años de presidencia de Pedro Sánchez para evitar el desbordamiento del Barranco del Pollo. Y esa obra, que sí estaba prevista por el gobierno anterior, esa obra sí hubiese salvado vidas y hubiese salvado pueblos enteros. Y el gobierno se negó a ejecutarla por fanatismo ideológico, ¿no? Y este gobierno es el que falló en las previsiones y la información que ese día se iba facilitando a la Generalitat Valenciana y al conjunto de la población de Valencia, ¿no? Es ese gobierno el que mantuvo el pleno del Congreso de los Diputados para que se votase el control del Consejo de Administración de Radio Televisión Española y es ese gobierno de ese partido el que contrataba publicidad en redes sociales cuando aún no se habían recuperado los cuerpos de las víctimas para señalar a un culpable al que quisieron hacer único responsable, que fue Carlos Mazón, ¿no? Y por lo tanto yo creo que la dimisión de Mazón saca y pone encima de la mesa las desvergüenzas del Partido Socialista y de Pedro Sánchez, ¿no? Del galgo de Paiporta, ¿no? Esa es la realidad. Mazón, hay mucho empeño en saber. Sí, Mazón, perdone, señor Tellado, en su exposición de motivos el pasado lunes fue, como usted dice, muy crítico, autocrítico, reconoció errores, reconoció también la equivocación, a pesar de las advertencias del presidente de su partido, el presidente Feijóo. Esta situación descrita por el propio Mazón provocó una falla, una brecha insalvable entre el presidente Mazón y el presidente Feijóo, es decir, cuál ha sido la comunicación, la interlocución entre ambos en estos meses, por qué el presidente de su partido no persuadió a Mazón, le insistió más para que pidiera el estado de alarma en los días siguientes a la riada. Bueno, eso se hizo, ¿no? Carlos Mazón entendió que el gobierno de España iba a responder aunque no se solicitase la emergencia nacional. Decretar la emergencia nacional es una competencia del Gobierno de España, no necesita que nadie se la pida y por lo tanto podrían haberlo hecho igualmente, pero no quisieron hacerlo, ¿no? Yo creo que a Sánchez le falló la boca cuando dijo aquello de si necesitan ayuda que la pidan, porque él desde luego no tenía pensado mover un dedo y fue lo que hizo. Tenían acuartelado al ejército mientras los municipios estaban colapsados y no actuó el gobierno y dejaron solo a la Generalitat Valenciana, ¿no? Por lo tanto, yo creo que hay una frase que decía el lunes Carlos Mazón que es tremendamente elocuente, ¿no? Y es que una vez que pase, ¿no?, toda la efervescencia de tantos sentimientos encontrados,
habrá que distinguir entre alguien que comete errores en la gestión y alguien que actúa de mala fe. ¿Pero por qué el señor Mazón cometió errores, evidentemente, pero el gobierno de España actuó de mala fe, dejó solo a la Generalitat Valenciana y a los valencianos. ¿Pero por qué el señor Mazón no hizo caso a las advertencias y a las solicitudes, a los reclamos que le hizo Feijóo? Bueno, Carlos Mazón entendió que el gobierno de España actuaría de buena fe y actuarían igualmente con el mismo grado de intensidad se solicitase o no la emergencia nacional. Y creo que ahí se equivocó, que no midió que enfrente tenía a un tiburón político, a un político desalmado como es Pedro Sánchez, que quiso hacer de la tragedia una oportunidad política. Usted dice, lo dijo ayer, que no han puesto de momento nombres sobre la mesa en esa negociación que van a iniciar con Vox para la declaración o para el nombramiento de un sustituto. No tengo por qué pensar lo contrario, pero ¿cuál era su plan B si Mazón decidía dejarlo de repente? Bueno, nosotros hemos mantenido una comunicación directa con Mazón durante los últimos meses. Mazón quiso comprometer su futuro político a la tarea de la reconstrucción y creo que hay que reconocer que el gobierno de la Generalitat ha actuado con gran intensidad durante el último año. Creo que las víctimas, si han sido socorridas por alguien, ha sido por el gobierno autonómico y no por el gobierno de España. Si uno ve el grado de ejecución de las ayudas solicitadas, el gobierno de España ronda el 18% de atención en relación con el número de solicitudes y en la Generalitat Valenciana están en torno al 60% de solicitudes ya resueltas, atendidas y cobradas, ¿no? Creo que es un dato tremendamente elocuente y, por lo tanto, ha sido Carlos Mazón el que en este momento ha decidido que ya no podía más y que entendía que era el momento de dar el relevo. Y nosotros hemos respetado esa decisión, una decisión que evidentemente es muy personal y que hay que comprender. Y que creo que, lamentablemente, Carlos Mazón ha sido víctima de una auténtica cacería política por parte del Partido Socialista y de la izquierda. Y eso es evidente. A nadie se le puede tildar de asesino y a él se le ha hecho. Y creo que eso es tremendamente cruel, tremendamente duro y por lo tanto creo que eso ha colmado la capacidad de Carlos Mazón para seguir adelante y por lo tanto nosotros pedimos respeto para Carlos Mazón en estos momentos. Sin embargo, a pesar de esa encerrona, y yo comparto con usted que la campaña ha sido brutal y creo además que el acto que vivimos la semana pasada fue una encerrona en la que por otro lado creo que el propio Mazón se ha metido solo. No vimos a ningún miembro de su partido, ni a Feijóo, ni tampoco a la señora Catalá junto al presidente de la Comunidad Valenciana todavía. ¿Por qué no estuvieron junto al presidente? Bueno, hemos estado junto a Carlos Mazón de forma continuada. Yo creo que además soy la persona menos indicada para que se me diga eso porque he defendido siempre a Carlos Mazón y a su gobierno por el trabajo que se ha desarrollado y creo que ha estado perfectamente acompañado por la Dirección Nacional y por el conjunto del partido en la Comunidad Valenciana, ¿no? Dicho esto, yo creo que Carlos Mazón ha tomado una decisión correcta y que eso, desde luego, es el contexto en el que nos encontramos, ¿no? Sí, los contertulios que me acompañan le quieren hacer alguna pregunta. Alejandro Vara. Sí, buenos días, señor Tellado. Ayer, después de, yo creo, de bastante tiempo de incomunicación, el señor Feijóo telefoneó al señor Abascal y parece que no va mal ese entendimiento para negociar una alternativa política en la Comunidad Valenciana con Vox. Dentro de unos meses, de unas semanas, va a haber elecciones en Extremadura. La señora Guardiola seguramente también tendrá que negociar con Vox para conseguir mantenerse en el gobierno. Luego en primavera habrá elecciones en Castilla y León, donde el señor Mañueco también necesitará seguramente hablar con Vox para conseguir esa mayoría de gobierno, supongo. Luego en Andalucía, yo no sé si Juanma Moreno revalidará su mayoría absoluta, pero a lo mejor también se da ese escenario. Y a mí, leyendo esta agenda, digamos, de elecciones que se plantean de aquí al verano próximo, me da la sensación de que estamos un poco en riesgo de remake de lo que pasó en el año 23, que las negociaciones del Partido Popular con Vox fueron aprovechadas por el gobierno, por el presidente Sánchez y el Partido Socialista para conseguir frenar lo que se daba ya como cantada la victoria del Partido Popular. ¿Ustedes no creen que hay un poco de riesgo en tanta relación o en que tanto protagonismo vaya a tener Vox en los próximos meses de cara a un resultado electoral del Partido Popular en el 27 si es que no hay elecciones antes? Mire, yo creo que en cada comunidad el comportamiento de Vox ha sido diferente. Y yo celebro que en la Comunidad Valenciana
Vox haya tenido, bueno, pues el sentido de Estado y el sentido de la defensa del interés general para alcanzar un acuerdo para aprobar los presupuestos de la comunidad, los presupuestos de la reconstrucción, y creo que en ese sentido es algo que hay que celebrar, ¿no? En el día de ayer, Feijóo y Abascal mantuvieron una conversación cordial, en un buen tono, y desde luego de lo que se trata es de darle estabilidad a la Comunidad Valenciana y ser capaces de investir a un nuevo presidente que nos permita finalizar la legislatura, ¿no? Nadie entendería que la Comunidad Valenciana se vea abocada a una convocatoria electoral en un momento en el que la Administración autonómica no puede abandonar la tarea de la reconstrucción para que los partidos inicien una batalla electoral. Lo siento, pero creo que ningún valenciano lo entendería, ¿no? Y creo que en la conversación de ayer, tanto Feijóo como Abascal coincidieron en la necesidad de darle estabilidad a la Comunidad Valenciana, ¿no? Y por lo tanto vamos a confiar en los contactos, en las conversaciones entre el PP valenciano y Vox para alcanzar ese nuevo acuerdo para una nueva investidura, y por lo tanto seamos prudentes y apostemos por ese diálogo, ¿no? Es verdad que ese entendimiento que en Valencia ha habido, y probablemente especialmente forjado en la necesidad de tener altura de miras y anteponer el interés general y la reconstrucción, bueno, pues ese escenario, ¿no?, de entendimiento no lo ha habido en otras comunidades. Hoy Extremadura va a unas elecciones autonómicas simple y llanamente porque Vox ha preferido, igual que el Partido Socialista, dejar a María Guardiola sola en la aprobación de los presupuestos y, por lo tanto, imposibilitar el gobierno. Nosotros entendemos que donde no hay presupuestos hay que convocar elecciones, donde no hay mayoría de gobierno y se rompe, hay que convocar elecciones. Y eso es lo que ha hecho María Guardiola, porque nosotros no le tenemos miedo a las urnas. Y por lo tanto creo que ese es el camino correcto. Partido Popular y Vox somos partidos distintos, tenemos sensibilidades distintas, y creo que eso no debe impedirnos ser capaces de llegar a acuerdos y a consensos en la defensa del interés general, ¿no? Y por lo tanto nosotros lo vemos así, sin mayor dramatismo que ese. Tenemos que ser capaces de llegar a acuerdos, porque además es lo que espera de nosotros no solo el votante de centro-derecha, yo creo que es lo que espera de nosotros el conjunto de la sociedad española. La gente lo que no quiere es que las comunidades autónomas caigan en la situación de desgobierno, de chantajeo que existe en el gobierno de España. Y yo apelo al sentido de Estado, al sentido de la responsabilidad de un partido como el de Vox, y por lo tanto vamos a esperar que eso sea así. Alejandro Entre Ambas Aguas. Hola, señor Tellado, buenos días. Mire, a mí me gustaría preguntarle sobre lo que estamos viendo esta semana en el Tribunal Supremo, sobre el juicio al fiscal general del Estado. Llevamos varios días escuchando todo lo que está alegando, viendo también imágenes tan dantescas como los aplausos que le están haciendo sus propios compañeros de la Fiscalía General del Estado, también muchos fiscales que están indignados con todo lo que estamos viendo, con las explicaciones que está dando, sobre todo con el relato de muchas de las personas que están acudiendo como testigo. Y a mí lo que me gustaría preguntarle es cuál es el plan del Partido Popular para que instituciones tan importantes, que son indispensables en un Estado de Derecho, como puede ser la Fiscalía General del Estado, el CIS u otros organismos que han sido parasitados por el gobierno de Pedro Sánchez, colocando a personas afines que están demostrando que no miran por el interés general, sino por el interés particular, en este caso del presidente del gobierno, ¿cómo van ustedes de alguna manera el día que lleguen al Palacio de la Moncloa a contribuir a que la ciudadanía recupere la credibilidad que estas instituciones nunca debieron de perder? Bueno, yo creo que la situación en la que está el fiscal general del Estado en estos momentos, sentado en el banquillo y en plena celebración, ¿no?, de su juicio, creo que desde luego deja en muy mal lugar a una institución que tiene como finalidad perseguir los delitos y que está siendo juzgada presuntamente por haberlos cometido para causar un daño a un rival político, ¿no? Y creo que esto es impropio en cualquier democracia moderna, y que el fiscal general del Estado tendría que haber sido o cesado o dimitido en el momento en el que fue imputado, ¿no? Pero en la España de Sánchez eso no sucede. Yo creo que es tremendamente grave lo que está pasando. Señala ese ejercicio de colonización absoluta de las instituciones del Estado para ponerlas al servicio de los intereses
probablemente ni siquiera del gobierno, probablemente de los intereses partidistas del presidente del gobierno, y creo que eso dibuja un escenario de degradación institucional que no tiene límites. ¿Cuál es nuestra propuesta? Nosotros, cuando lleguemos al gobierno, aprobaremos un plan de regeneración democrática y hay que cambiar las leyes de nuestro país, porque desde luego el legislador en España nunca pensó que la amenaza a la democracia en España podría provenir del propio gobierno de España, y eso es lo que está pasando ahora. Y por lo tanto nosotros tenemos que modificar las leyes de forma que si un fiscal general del Estado vuelve a ser imputado, tiene que ser cesado inmediatamente. Y eso es lógico en cualquier democracia y es algo que debiera haber preservado el gobierno de España, pero Pedro Sánchez ya nos dijo que de quién dependía la Fiscalía, pues de él mismo, y la está utilizando. La ha utilizado para hacer política y, bueno, pues está blindándolo, porque además, y creo que esto tarde o temprano se acabará sabiendo, si el fiscal general del Estado ha cometido un delito, probablemente es porque ese delito se le ha pedido que lo cometiese desde el Palacio de la Moncloa. El fiscal general del Estado no actuó solo. Yo estoy seguro que el fiscal general del Estado actuó siguiendo instrucciones del gobierno de España, del gobierno de Pedro Sánchez. ¿Comparte entonces y eso usted es lo que le da una gravedad mayor a todo esto, ¿no? ¿Comparte usted entonces la teoría de la operación de Estado contra Isabel Díaz Ayuso? Sin lugar a dudas. Y prueba de que el fiscal no ha hecho las cosas de forma correcta es que ha borrado su móvil para eliminar pruebas. Y esas pruebas eran las que involucraban directamente al gobierno de España. Yo no tengo ninguna duda de que eso ha sido así. Claro que había una operación instigada desde el gobierno de España, desde el Palacio de la Moncloa, para poner el foco en Isabel Díaz Ayuso, generarle un problema donde no lo había, para tapar los escándalos de la mujer de Pedro Sánchez. Eso es lamentablemente así, y es una vergüenza que eso haya pasado en un país democrático como es España. Vamos rápidamente porque Paco Maruenda y también Dani Muñoz le querían preguntar. Paco. Una de las patas de la estrategia que tiene el sanchismo es atacar a Feijóo, mostrarlo como un hombre débil, utilizando los presidentes autonómicos diciendo que no manda, y con Televisión Española convertido en la reencarnación del nodo. ¿Qué van a hacer ustedes en Televisión Española y cómo van a intentar pues hacer frente a una campaña que es brutal, ¿no? Que todo el rato es esa idea, ¿no? Pues Ayuso, las residencias, Mazón asesino, los cribados, los incendios, y que Feijóo no manda? Bueno, Televisión Española se ha convertido en una máquina de propaganda al servicio del Partido Socialista y al servicio de Pedro Sánchez, y creo que desde luego no lo merece nadie. No lo merecen los españoles que lo pagan con sus impuestos, y tampoco lo merecen los buenos profesionales de la televisión pública. Pero lamentablemente hoy la televisión pública de nuestro país es un instrumento al servicio del partido del gobierno y al servicio del presidente del gobierno. Y creo que eso es tremendamente lamentable. Y luego se produce un hecho acompasado con todo esto, ¿no? Y es que es una competencia desleal al resto de medios de comunicación que hacen su trabajo sin tirar del presupuesto público, ¿no? Y por lo tanto, bueno, pues Televisión Española dispone de unos recursos ilimitados para hacer propaganda en favor del presidente del gobierno y para proteger a su familia, a su gobierno y a su partido, que está siendo investigado. Y por lo tanto es la máquina de las cortinas de humo, ¿no? Y ha perdido toda objetividad. Eso es lamentablemente lo que está sucediendo en Televisión Española a día de hoy. Dani. Dos preguntas muy concretas, señor Tellado. Tras el informe de la UCO sobre Torres, ¿ven oportuno citar a nuevos comparecientes en la Comisión Coldo del Senado? Y por otro lado, dado que depende de ustedes, el relevo de Carlos Mazón como líder del PP en la Comunidad Valenciana, ¿nunca se iniciaría antes de la convocatoria electoral? Vamos a ver, con respecto a la comisión de investigación, efectivamente, todas las revelaciones que están saliendo a nosotros nos están llevando a repensar la lista de comparecientes y si es necesario que alguien vuelva a comisión o que nuevos comparecientes se incorporen al listado actual. Y por lo tanto se está trabajando en ese sentido, ¿no? Y con respecto a la sustitución de Mazón, ciertamente no entendí muy bien la pregunta. Nosotros creemos que habría que evitar la convocatoria electoral, que es importante llegar a un acuerdo entre Partido Popular y Vox para la investidura de un nuevo presidente. Y de no hacerlo creo que sería un error y que desde luego a nosotros nada nos hace pensar que eso pueda suceder,
Creo que ha habido un buen tono en la conversación que en el día de ayer mantenían Alberto Núñez Feijóo y el señor Abascal, y por lo tanto creo que si hemos sido capaces de entendernos para la investidura y la formación de gobierno, si hemos sido capaces de entendernos para la aprobación de los presupuestos de la reconstrucción en la Comunidad Valenciana, creo que hoy no vamos a fallar y creo que vamos a ser capaces de llegar a un acuerdo para que Valencia tenga un gobierno que no se tenga que paralizar durante 50 días para someterse a un proceso electoral, cuando a día de hoy tenemos un gobierno estable, un gobierno que está trabajando, un gobierno que está funcionando. No tendría ningún sentido que ese gobierno se parase ahora y que no estuviésemos a la altura de lo que los valencianos nos demandan. Bueno, pues don Miguel Tellado, muchas gracias. Por cierto, ¿ha tenido ya ocasión de asomarse al manual de convivencia del señor Moreno Bonilla? El libro del presidente andaluz, ¿sí? Lo tengo encima de la mesa porque ayer, y tengo que darle las gracias este fin de semana, que celebra su congreso autonómico, sí. Ayer me lo ha enviado y me lo ha enviado dedicado, y por lo tanto tengo que empezar a leerlo, pero ciertamente se nos acumulan libros encima de la mesa y estamos en un momento donde, bueno, pues el trabajo nos obliga a 14 horas de jornada diaria. Bueno, es que pero el libro está aquí y estoy seguro que antes de las elecciones autonómicas en Andalucía lo tendré leído. Se leyó A calzón quitado, de Alejandro Fernández. Sí. Y un libro muy interesante. Bueno, es que hay mucho talento literario veo entre sus filas, ¿eh? Pues sí, somos un partido de leer y escribir y creo que eso es muy importante y que apelemos a la razón y no solo a la emoción, como hacen a veces desde la izquierda para mover el voto, más irracional, ¿no? Nosotros, desde luego, somos de pensar, somos de escribir, somos de leer, y creo que nosotros, afortunadamente, no somos un partido de pensamiento único, como Pedro Sánchez ha convertido al Partido Socialista. Bueno, y decir que también a la emoción, porque el libro de Caravaggio, sobre Caravaggio y Pasolini, de Jaime de los Santos, al que yo ya me he asomado, sí que es una recreación extraordinaria y también es para emocionarse. Así que se lo recomiendo. Todo el mundo, ya lo ve. Sí. Le estamos esperando el suyo. ¿eh? Lo veo complicado. Muchas gracias, Miguel Tellado. Muchísimas gracias a vosotros. Secretario General del Partido Popular. Vamos a contarles cómo está el tiempo, ¿no? Directamente lo contamos, porque hoy es una jornada de cambio en el panorama nacional. 22 provincias amanecen en alerta por tormentas, viento y fenómenos costeros. Los avisos se están localizando fundamentalmente en Galicia, en el Cantábrico, en Extremadura y en Andalucía. Les comento que las lluvias van a hacerse presentes también esta tarde en el Mediterráneo, también en el centro peninsular. A esta hora en Madrid nos acercamos ya a los 19-20 grados. La máxima nacional en Las Palmas de Gran Canaria, en Granada y en Sevilla 27 y la mínima en Teruel con 4 grados. Beatriz García, buenos días. Vamos a la bolsa. ¿Cómo abre la bolsa? Pues te acuerdas, llevamos algunos días diciendo que no sabemos cuándo va a tener fin esta euforia en los mercados. Pues hoy ya parece que en la apertura de la jornada, pues ha dado fin. No sé si te estamos escuchando bien, Bea, porque ¿no? Me parece que sí. Sí. Bueno, a ver. Bien. Está cayendo el IBEX 35 un 1% en estos momentos. Las bolsas europeas ahora mismo pues todas están en rojo. Milán, París, Londres, Berlín, Wall Street ayer cerró con fuertes pérdidas, influido, ¿quién tiene aquí la culpa? Pues la victoria del musulmán Zoran Mandami. La verdad, la alcaldía de Nueva York, no es una buena noticia. Su programa económico es demencial, más impuestos a los ricos, más impuestos a las empresas, un supermercado público que no gane dinero, control de alquileres, pues todo esto influye también en los mercados y veremos cuáles son las consecuencias. Bueno, muy interesante, sí, habrá que analizarlo y estar muy pendiente. Muchas gracias, Bea. A vosotros. ¿Dónde nos llevas, Luisa, en la noticia de interés cultural de la 11? Pues hoy tenemos que hablar del Museo del Prado, que ha presentado la reconstrucción de la Capilla Herrera, que permite apreciar los frescos Carracci, su taller tal y como fueron concebidos e instalados en altura. Veremos los frescos originales de la capilla, actualmente desaparecida, que se encontraba en la iglesia de Santiago de los Españoles en Roma. Actualmente se conservan 9, 7 en el Prado y los otros 2 en el Museo Nacional de Arte de Cataluña. Bueno, muy bonito. Bueno, una ronda rápida antes de irnos a la publicidad sobre las declaraciones, lo que ha comentado Miguel Tellado. Parece que hay sintonía entre Partido Popular y Vox, o al menos parece que de momento el acercamiento que se ha producido entre los dos líderes
positivo, ¿no? Yo creo que es un motivo para... Siempre es bueno, pero es complicado, porque ten en cuenta que están luchando por el mismo territorio y yo creo que, y lo digo, aunque luego me masacren los de Vox, ¿no? Que en Vox falta patriotismo, ¿no? Falta decir, oye, mira, lo importante no es que nosotros consigamos hacer el sorpaso y ser pues, Fratelli de Italia o ser Le Pen, sino lo prioritario es desalojar a Sánchez, y a Sánchez está encantado, es decir, cuantos más líos hay, ¿no? Y entonces yo entiendo que legítimamente ellos tienen que querer tener su espacio, pero en Valencia, ¿qué es lo importante? ¿Que haya ahora elecciones o que haya elecciones a término cuando corresponda? Yo creo sinceramente que tiene que haber un gobierno. Oye, pues el candidato que se está hablando pues es una persona pues razonable y que puede funcionar, tiene una mayoría para seguir con la reconstrucción, pero yo tengo mis dudas. Vamos a ver, me encantaría hablar bien de Vox y decir qué bien que Vox apoya al que ha ganado, que es la democracia. El que gana, pues ayudarle a gobernar. Pero fíjate, yo creo que hay que tener en cuenta, hay que intentar echar la vista atrás y ver qué fue lo que ocurrió cuando sí que hubo elecciones en la Comunidad Valenciana y en otras comunidades autónomas, y estaba esa sospecha, ¿no?, que a ver si Vox iba o no a firmar el gobierno con el Partido Popular. Y hay que recordar que Mazón fue el primer presidente autonómico que consiguió cerrar ese pacto con Vox. En Aragón costó mucho más, con Guardiola en Extremadura ni te digo, pero en la Comunidad Valenciana sí que es cierto que fue muy rápido. Y una de las personas clave en su interlocución con Vox fue precisamente Pérez Llorca. Y de hecho, cuando se rompieron todos los gobiernos autonómicos, cuando todos los consejeros de Vox salieron de los gobiernos del Partido Popular, Pérez Llorca fue quien siguió manteniendo la interlocución con Vox, y dicen de él que el trato siempre ha sido exquisito entre ambas formaciones a la hora de tender puentes. Por lo tanto, en este caso, yo no creo que haya riesgo de elecciones. Sí, de hecho dicen que sí que se ha puesto un nombre sobre la mesa, que es el de Pérez Llorca, a pesar de lo que estén diciendo desde el Partido Popular, ¿no?, el propio Miguel Tellado, que todavía no se ha hablado de nombres, ¿no? Pero... parece que ha ido muy bien la conversación telefónica entre Feijóo y Abascal. Es muy extraño que no hayan hablado durante tanto tiempo, muy extraño. Es más, Vox se ha dedicado a vapulear al Partido Popular con insistencia y no le va mal en las encuestas, no le va mal en los sondeos. Y el Partido Popular ha reaccionado, no sabe muy bien qué hacer con Vox, ha reaccionado, yo creo que en general torpemente y lentamente, y ahora esta llamada de Feijóo puede ser el principio de una nueva, por lo menos una nueva actitud entre los dos partidos. Está claro que hay dos partidos de derecha en este país y se tienen que entender. Y mientras eso no lo comprendan ambos, está claro también que Pedro Sánchez, como dice Paco Marguenda, tiene un horizonte ante sí absolutamente despejado. De modo que es muy buena noticia. Yo creo que no harán el tonto en Valencia, en la Comunidad Valenciana. Yo creo que se va a llegar al acuerdo. Yo creo que el candidato es bueno y a cualquiera sabe que no le interesa nada ir ahora a elecciones, y a mí me preocupa un poco el horizonte que le preguntaba a Tellado, que tiene por delante el Partido Popular en las distintas comunidades autónomas. Es verdad que en algunas se entienden mejor que en otras, pero no nos olvidemos de que en Vox quien dice con quién se pacta y cuándo es Bambú, es decir, es la Dirección Nacional. De modo que ahí se tiene que andar con pies de plomo, pero yo creo que la noticia es buena, la noticia de que finalmente han hablado a Abascal y, oye, vamos a ver, Abascal entró en el Partido Popular como 6 o 7 años antes que Feijóo, quiero decir que estamos hablando de algo que la noticia es muy buena, lo que pasa que es una noticia que queda lógicamente eclipsada porque tenemos sobre la mesa lo que tenemos sobre la mesa. Es cierto que ayer, y claro, hablando con Maite Lourier nos decía, no, las direcciones regionales no son las que van a hacerse cargo de la negociación. Yo le decía, a ver, no me lo puedo creer, tiene que haber alguien por encima de esas direcciones que lleve las riendas de la negociación. Y bueno, luego se produjo la llamada. A mí me ha parecido que en este sentido Tellado lo tiene bastante claro, es decir, me ha parecido como muy asertivo en sus declaraciones, diciendo que va a haber un acuerdo y que no va a haber elecciones. Me ha parecido a tu pregunta, Daniel. Hoy el diario La Vanguardia abre portada con el siguiente titular, que induce un poco al error, y ahora explicaré por qué. Dice, Vox exige al PP en Valencia el freno al Pacto Verde y la inmigración. Digo que puede inducir al error porque uno puede interpretar que son nuevas condiciones para una nueva investidura. Pero luego en páginas interiores, cuando vamos al cuerpo de la noticia, por cierto, es el propio Abascal quien
traslada, así lo cita la noticia, quien traslada esta información, señala que lo único que está pidiendo o que pediría al Partido Popular para investir a un nuevo candidato es que se mantenga el acuerdo de investidura que se firmó en su día con Carlos Mazón y el acuerdo de presupuestos que se firmó con Mazón, con lo cual no serían nuevas condiciones. Bueno, vamos a hacer una pausa y seguimos. Silvia Ribeiro, buenos días. Buenos días, Rosana. Bueno, le preguntaba, ayer una de las declaraciones más, no sé, más características o más llamativas del informe de la UCO de Ángel Víctor Torres es cuando hace referencia a ese arquetipo, ese biotipo, ¿no? Yo no soy ni un lambán ni un paje, ¿no? Yo no soy ningún que dice toca pelotas. Toca pelotas, ¿no? Toca pelotas, sí. De hecho, sabíamos que García Paje no era precisamente el mejor amigo de Sánchez. Lo que era desconocido hasta ahora es que en el Consejo de Ministros, porque no solamente es Sánchez, se referían a él y en su día a Lambán, tristemente fallecido, como, pues eso, toca pelotas. Lo hemos descubierto gracias a ese informe de la UCO sobre el ministro Torres, que al ver que Moncloa no estaba dispuesto a darle lo que él quería, que era abrir el turismo en las islas, amenazó precisamente con eso, con convertirse en un tocapelotas. Imaginamos que Paje tendrá algo que decir al respecto. No creo que le haya gustado demasiado escuchar o leer esta expresión, por eso preguntábamos si esta vez sí por fin va a dar un paso al frente. La sonrisa me delata, pero hacemos primero una pausa. Es la mañana. Es radio. Tengo ganas de escuchar a los oyentes que piensan de Paje. Sabes que Federico siempre habla de los 3 grandes timos que hay en España, el tocomocho, la estampita y el paso al frente de Paje. Bueno, pues es exactamente lo mismo que opinan nuestros oyentes. Esto es como las 3 razones de López, que al final eran 2, ¿no? Era uno para votar al Partido Socialista. Sí, todavía sigue pensando cuál era la tercera. Ese mitin mío histórico que se me ha olvidado. Bueno, pues eso, como decías, lo que consideran también los oyentes, que ese paso al frente no va a llegar, ni siquiera aunque reciba insultos por parte del Consejo de Ministros, ya directamente de Ángel Víctor Torres. Y no lo hará por cobarde y a pesar de que podría tener en sus manos el futuro de Sánchez. Paje o es cobarde o Paje está dejando que Sánchez se cueza en su salsa. Porque si no es un servil, un esclavo, un sumiso, es otro Óscar Puente u otro Gatillazo López de nombre Óscar. No sé, no me fío nada de este tío. Lo que queda claro por los audios que estamos oyendo es que vaya un vocabulario que tenían estos señores. Vaya ejemplo que dan de lengua. Con perdón, Paje será tocahuevos, pero nunca lo rompe. ¿Qué va a protestar Paje? Paje es un cagapoquito, como decía Cela. Tirará una piedrecita y esconderá la mano. Oportunidades y tiempo ha tenido y nada de nada, o sea, un fraude. ¿Cómo que Paje va a decir nada? Paje es un cobardica. Lo dice para que la gente que vota al PP se diga, ¡ay, qué bien! Este no es socialista, pues ese es todavía peor que Perico. Perico el Sánchez, claro está. Bueno, Paje no va a hacer nada, o sea, no se puede esperar que haga nada. Paje es Paje y bailará la yenca como hace siempre, izquierda, derecha, adelante y atrás y luego da palmas, 1, 2, 3 y a repetir, que es su jugada. Pero el Paje es un carrilludo de la funda de chocolate Josefillo, que todo eso que dice, ¡ay, Paje, que se revela! Eso es un acuerdo que tiene con Pedrito, que no os enteráis. Venga, tú tienes que ser malote, porque todos no vais a ser súbditos. Venga, tú un poco malote. Entonces, si eres tan malote, que haces que los diputados que tienes en el Congreso no votan en contra de ciertas cosas y todos a una fuentovejuna a favor de Pedrito, el bien hecho. Si algún socialista como García Paje o lo que fue Lambán hubieran tenido o tuvieran amor a España, a la Constitución y respeto a lo que son las instituciones nacionales, hace mucho tiempo que deberían de haber consensuado ya con Alberto Núñez Feijóo en la oposición una moción de censura para cambiar lo que es este gobierno que está destrozando absolutamente todo. Izquierda, derecha, delante, detrás. La yenca, claro que sí, claro. Bueno, o sea que Paje no va a rematar. Ha inspirado a nuestra audiencia, Paje, porque han estado creativos y de los mejores comentarios de los oyentes de hoy. Pues yo tengo otra teoría, ¿eh? Ya sabéis que la voy a decir, aunque algunos se queje. Yo creo que al margen de que hace la yenca, también es verdad que ni él ni Pablo Iglesias, que son los que podían provocar la caída realmente del gobierno, lo van a hacer, aparte cobarde o no, porque no quieren pasar a la historia como los que acabaron con un gobierno de izquierdas.
Esa es mi modesta teoría. Otra cosa, vamos, Page detesta a Sánchez, es que además, incluso si os acordáis, el otro día desveló que había habido una conspiración dentro del subdelegado del gobierno para buscar cosas contra él, ¿no? Ayer recordábamos el caso de Italia, ¿no? El más reciente o quizá el más próximo también que tengamos es el de Francia. ¿Vosotros creéis que el Partido Socialista puede llegar a desaparecer en España y que gente a lo mejor tipo, no sé si Page, pero bueno, a lo mejor otro tipo de diputado o de senador o algún miembro del Partido Socialista no tan conocido puede a lo mejor impulsar una iniciativa diferente que abandone las siglas del Partido Socialista? Él ha destrozado el PSOE, eso está claro. Él ha creado el sanchismo, ha arrasado con todos los que puedan significar algo dentro de la bandera de la izquierda, lo ha destrozado, y lo único que hay ahora es como una gran militancia leal, hiperservil hacia su líder, casi sectaria, por no decir sectaria, en la que no hay ni una voz en contra. Y luego, ¿cómo se hace el postsanchismo? Sí que hemos visto, bueno, Jordi Sevilla, hay gente que están ahí, dice, bueno, ¿y esta historia por qué se va a mantener una vez que desaparezca Sánchez? ¿Quién lo va a enarbolar? ¿Quién lo va a dirigir? Ha desaparecido el PSOE en Francia, en Italia, en Alemania, fíjate cómo están. Hay absolutamente una línea, una tendencia en la que después de mí el diluvio, y en eso está Pedro Sánchez. También da la sensación de que PSOE como PSOE no va a tener futuro. Pero fíjate, después de... Sánchez no está pensando en esto, en la sucesión, ni de broma, ¿no? Él ya lo ha dicho muchas veces, que hasta 2027 y lo que queda. Vamos a ver cuántos años quiere seguir estando al frente del PSOE. Hasta el centenario de la República, es decir, por lo menos en el 31 él quiere estar, porque es que lo comenta, dice, claro. Oye, él quiero ser el de gran. Pero lo que es evidente es que Page ha tenido multitud de oportunidades para acabar con todo esto, y yo recuerdo cuando se votó en el Congreso la ley de amnistía, que se puso énfasis en todos los diputados de Castilla-La Mancha para ver si había alguno que emulara el tamallazo, y al final no ocurrió absolutamente nada. Tiene 8 oportunidades, que son 8 diputados, que él cuando siempre le dicen, oye, simplemente con estos 8 no hacen falta los 7 de Junts, con los 8 diputados por Castilla y La Mancha ya te has cargado a Sánchez. Y él dice, yo no los nombro, es que las listas no las hago yo. Digo, bueno, pero por favor cuéntenos otra, que es que ya sabemos de qué va esto. No es fácil que suceda, porque hay una cosa que olvidamos, y es el modelo electoral francés, ¿no? Entonces el sistema hace que puedan existir figuras que sean alcaldes y diputados a la vez, ¿no? Como sabéis muy bien, que eso le permite tener una proyección. Lo mismo que pasa en Estados Unidos con el sistema electoral, ¿no? Donde pues los senadores dueños de su o el congresista, o en el Reino Unido, ¿no? Lo mismo, ¿no? El modelo nuestro, que es un modelo que tiende a la partitocracia, que se hizo porque da estabilidad, pues ocurre de que el diputado depende de la lista. Es muy difícil un diputado que aisladamente puedes conseguirlo como europarlamentario, puedes hacerlo con agrupaciones en autonómicas, pero a nivel nacional es difícil. Es verdad que hubo lo de Teruel, existe, etcétera, ¿no? Dentro del Partido Socialista hay una cuestión que además se acaba de ver en Nueva York, desgraciadamente, con este personaje que ha salido alcalde, y es que existe un socialismo. Es decir, eso es real, ¿no? Es decir, es cierto que en Francia una parte ha ido hacia lo que sería Le Pen, etcétera, pero sigue estando Mélenchon y sigue... Es decir, ¿qué va a haber? Sánchez, ¿qué es lo que hace? Busca la radicalización. Es decir, para poder mantener... Porque hay una cosa perversa que explica por qué no existen contrapesos dentro del Partido Socialista, excepto con limitaciones, aunque acabará perdiendo las elecciones García Page, ¿no? Porque el sistema de primarias. El sistema de primarias genera el populismo, porque al final, ¿qué ha ocurrido? Pues que Sánchez ganó las elecciones internas porque le votaron las bases, y entonces los varones quedaron totalmente laminados, ¿no? Y entonces a una persona que ya es un autócrata conceptualmente, él se siente pues como yo mando y los demás a obedecer, pues claro, si resulta que tiene ese modelo, y entonces ¿qué ha ido haciendo en este tiempo? Pues tomando el control del partido. Es el secretario general, de verdad, yo a nuestros amables oyentes que lo miren, que además eso es fácil de ver, ¿no? No ha habido en la historia del PSOE, desde Pablo Iglesias el auténtico hasta ahora, ni Largo Caballero, ni Felipe, un secretario general que haya tenido un poder tan brutal en el partido, tan impresionante, ¿no? Hombre, la clandestinidad no cuenta, ¿no? Los años del franquismo. Por tanto, Sánchez controla todas las comunidades autónomas. Son las 10 en punto de la mañana, nos vamos a ir al Tribunal Supremo, vamos a hacer primero una pausa y enseguida conectamos con Miguel Ángel Pérez para que nos cuente qué es lo que va a pasar en esta tercera sesión en el Tribunal Supremo. Es La Mañana de Federico,
es radio. Sergio Heras, buenos días. Muy buenos días. Bueno, la actualidad pasa por el Tribunal Supremo, ¿no? Empezamos hablando del día 3 del juicio contra el fiscal general del Estado y para ello nos vamos directamente al Supremo. Miguel Ángel Pérez, buenos días. Muy buenos días, pues aquí estamos esperando a que en unos minutos empiece la tercera sesión del juicio contra el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, por un delito de revelación de secretos tras la filtración contra el novio de la presidenta madrileña. Se ha cortado esa comunicación, vamos a ver si en unos instantes podemos recuperarla. Miguel Ángel. ¿Me oís? Sí, ahora te recuperamos, sí, nos estabas contando. Tercera sesión. Tercera sesión del juicio contra el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, por un delito de revelación de secretos tras la filtración contra el novio de Isabel Díaz Ayuso. Y hoy, sin duda, el plato fuerte de la jornada va a ser la declaración del que fuera líder del Partido Socialista de Madrid, Juan Lobato, que va a comenzar en unos instantes, y posteriormente la que fuera jefa de gabinete del jefe de gabinete de Pedro Sánchez, que no es otra que Pilar Sánchez Acera. Recordamos ese intercambio de mensajes entre ambos, cuando Pilar Sánchez Acera pidió a Juan Lobato que por favor exhibiera pues esos correos electrónicos filtrados, y que Juan Lobato se negó y posteriormente pues lo llevó ante notario para constatar que desde el Partido Socialista le estaban incitando a mostrar el famoso documento. Justo en este momento se reanuda ya la sesión con las palabras del presidente del tribunal, Andrés Martínez Arrieta. Miguel Ángel, no sé si nos puedes comentar cómo se vivió ayer en directo allí en la sala, en la sala de prensa, la declaración de González Amador, cómo se vivía esa cercanía con el fiscal general del Estado e incluso algunas miradas, ¿no?, que le dirigió la pareja de Isabel Díaz Ayuso. Sí, bueno, la verdad es que la declaración de Alberto González Amador empezó pues de forma tranquila, pero yo creo que según fue avanzando, digamos que se fue indignando, pues recordando todo lo que había tenido que suceder, pues como él mismo decía, ¿no? El fiscal general del Estado me ha destrozado la vida con la filtración de esos correos y de la posterior nota de prensa. Efectivamente hubo en algún momento de la sesión que directamente señalaba al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, mientras el propio García Ortiz negaba con la cabeza o simplemente ponía cara de póker. Hubo grandes momentos de tensión y desde luego pues Alberto González Amador lo que quiso dejar claro en todo momento es que esa filtración de Álvaro García Ortiz pues le había supuesto un quebranto a nivel personal, a nivel social, a nivel económico y a nivel familiar, y que obviamente pues esta filtración y este presunto delito de revelación de secretos pues tenía que tener consecuencias, porque para su propio procedimiento penal en el que está siendo investigado por ese posible fraude fiscal, pues él consideraba que podría ser ya directamente condenado por culpa de la filtración de la Fiscalía. Bueno, vamos a dejarte para que puedas escuchar a Juan Lobato en esa declaración. Ya nos lo irás contando, por supuesto, te escuchamos y te leemos. Muchas gracias, Miguel. Venga, hasta luego, Rosana. Hasta luego. Y según va aconteciendo el juicio, pues hay oleada de reacciones estos días y hoy ha sido el turno de Pachi López. Hubo periodistas que atestiguaron que tenían la información mucho antes de lo que se dice que el fiscal lo filtró. Esos testigos fueron desechados. Luego llega el Miguel Ángel Rodríguez y dice que él no se basa en ningún dato, ni en ninguna fuente, que lo dijo por su intención o por su voluntad torticera, que ya la conocemos permanentemente. Y eso cuela y llega hasta un juicio. Es que es tremendo, ¿eh? Bueno, lo que creo es que hay una intencionalidad en quienes lo promovieron. Ayer también, de las 3 fiscales que declararon, 2 lo hicieron a favor del propio fiscal y una no, pero es que esta una fiscal es la que impidió que se investigaran las muertes de los ancianos en las residencias de Madrid. Bueno, es que no tienen límite. Es que lo no hay mezclan límite. todo. Mira, ayer precisamente escuchamos a la jefa de comunicación de la Fiscalía General del Estado, que dijo una cosa muy interesante, ¿no? Hizo referencia a que el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, le informó 4 días antes de que iba a ser imputado que le iban a investigar formalmente, y ese mismo día le pidió una entrevista, que le organizara una entrevista en el canal 24 Horas de Televisión Española. Recuerdo de esa entrevista perfectamente. Sí. Y es muy interesante porque en uno de los momentos de esa entrevista, Álvaro García Ortiz de alguna manera tira la piedra y esconde la mano y afirma que, bueno, que él, por el cargo que ostenta, tiene acceso a muchísima información sensible que, según dijo, él nunca iba a usar, ¿no? Pero que de alguna manera, y contextualizado con lo que escuchamos ayer, lo que nos da a entender es que él estaba intentando dar un mensaje, ¿no? Y al final pues le salió bien. Pero fíjate que lo curioso es, perdona, porque es verdad que Maredo explica, me llama el fiscal 4 días antes y me dice, oye, me van que creo que había sido la fiesta nacional, ¿no? Y entonces justo era ese día
Dice, me van a imputar. Quiero que me cierres una entrevista con el Fortes en el 24 horas, ¿no? Y ella, bueno, ese mismo fin de semana, se ponía a gestionar la entrevista con Fortes. Claro, digo yo, ¿y esta señora qué le diría a Fortes lo que iba a pasar? ¿Se lo adelantaría? ¿Cerraría la entrevista sin adelantarle nada? Es todo surrealista, ¿eh? Es un tema muy, muy grave, ¿no? Porque yo entiendo que a veces, incluso desde la izquierda, se intenta minimizar. Por eso la reacción del Colegio de Abogados de Madrid, acertadamente, que es un gran decano, Eugenio, porque estamos hablando del derecho de defensa, de la privacidad de las comunicaciones, es decir, lo que no puede ser, si es cierto que se ha producido, vamos a respetar la presunción de inocencia, pero claro, resulta de que de un tema que siempre, yo lo he consultado como vosotros a multitud de fiscales y tal, dicen, es que eso es un tema que no va a juicio, 200.000 euros, lo normal es que vaya a conciliación, hoy aceptas, a veces se acepta aunque seas inocente, pues mira, me lo saco de encima, lo pago aplazado y fuera, ¿no? Entonces se va contra el novio de Ayuso porque es el novio de Ayuso, entonces claro, en el Estado de Derecho eso es terrorífico, porque claro, hay una primera etapa donde hay un fiscal que pide ese tema sin saber qué es el novio de Ayuso. Ahí está el núcleo del problema, claro, ¿no? Claro, lo pide porque... La declaración del fiscal Salto. Claro, es que lo de Salto es muy interesante porque él dice, además con ese aspecto que tiene así tan infantil, un poco así, y así el pelo rubito, el pelo pincho así, es un poco, parece más tantono el del Real Madrid, dicho sea de paso. Dice, ¿a qué viene ese repentino interés por un asunto de fraude que tenemos cienes y que este ni siquiera es un fraude especial? Dice, ¿a qué viene el repentino interés? Verde y con asas, ahí está ya dicho todo, ahí está ya la clave del asunto. Y hoy lo de Lobato, muy interesante porque es la vía Moncloa, toc, toc, vamos a ver si llaman a tu puerta. Tiene valor, ¿no? Yo creo que sí, está obligado, ¿no? Porque es una de las personas que está ahí, que podría ser el relevo del sanchismo, ¿no? Pero bueno, vamos a ver qué hace, porque lo del fiscal Salto, claro, muchas veces en fiscalía pues pides temas, ¿no? Cuando no tienes mucho trabajo, que dices, oye, pues mira, resulta que ahora ya he cerrado todos los temas, dame cosas, ¿no? Y entonces esos son temas bonitos jurídicamente, no digo que no, pero son de trámite, es decir, no estamos hablando, porque si me dijerais, no, hombre, es que estamos hablando de 5 millones de euros, ¿no? 50 millones de euros, un tema complicado, no, es simplemente una discrepancia, como pasa muchas veces, entre un ciudadano corriente, y claro, lo que dice él es sobrecogedor, ¿no? Aunque sea un poco para visualizar, ¿no? Es de suicidarme, ¿no? Es decir, o irme de España a suicidarme. ¿De qué un ciudadano español tiene que estar en esas circunstancias? Es proporcional lo que ha sucedido contra... Yo ni lo conozco, no lo he visto en mi vida, González Amador, ¿no? Pero lo piensas, es terrorífico. Tú, chico conoce a chica, ¿no? Chica normal. Desgraciadamente, es una ironía, es presidente de la comunidad, no es chica con prostíbulo, su padre, ¿no? Que sería otra cosa, o sea, unas gays, no, es una chica normal, ¿no? Y resulta que porque esa chica normal te has enamorado de ella, te hacen la vida imposible. Cuando es muy los fuerte. hechos además son anteriores a aquellos. Exactamente. Y sobre todo que fue muy extraño que desde el primer momento la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, yo recuerdo un día en los pasillos del Senado que hizo referencia a informaciones tributarias sensibles y secretas sobre la pareja de Isabel Díaz Ayuso, que horas después aparecieron en un medio de comunicación, en el diario.es. Sí, y es muy significativo que ella, como ministra de Hacienda, tuviera acceso a todos esos datos, ¿no? Y eso de eso no se ha vuelto a hablar. No se ha investigado realmente. nunca. Dice, oye, la ministra de Hacienda vela por nosotros. Sí. Sergio. También Pachi López, sobre el informe de la UCO de Ángel Víctor Torres, dice que no hay ningún indicio de delito para abrir ninguna causa. Recordar que en el apartado judicial hoy también los fiscales José Grinda e Ignacio Estampa, que denunciaron intentos de soborno de Leire 10, declaran como testigos ante el juez que investiga a la exmilitante del PSOE por sus supuestas maniobras contra la Fiscalía, contra la UCO y contra jueces. Por último... No me consta, diría Sánchez cuando le preguntaron. No me consta. Leire, no me consta. Me apasiona, porque una persona que no ha sido capaz de acabar el primero de carrera habla de derecho como si fuera Kelsen, ¿no? ¿Tú lo escucháis? Es decir, habla con una tranquilidad, una solvencia y tal. Digo, chicos, de verdad, oye, ¿por qué no estudias un poquito y luego te escuchamos? Por último, el ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, en su intervención en el acto por el 75 aniversario del Convenio de Derechos Humanos, ha aprovechado para referirse a otra de las cuestiones de la semana, a Carlos Mazón y el futuro político de la Comunidad Valenciana. Se ha puesto muy de manifiesto que el Partido Popular ha mantenido en la presidencia de la Comunidad Valenciana a una persona que no merecía ni ser presidente ni mantenerse como presidente de la Comunidad Valenciana. Lo cierto es que ahora, después de ponerse de manifiesto el colapso absoluto en el gobierno valenciano que se ha producido, pues la única salida razonable, la única salida democrática son las elecciones. Y es lo que yo creo que están esperando los valencianos. Estaba mirando el
la cuenta de TikTok de Félix Bolaños, que me he hecho adicta a ella. Entonces, nada, aquí están las brigadas internacionales, desmintiendo bulos, ya estoy aquí, en fin. Eso el ministro de Justicia. Estaba muy bien ese TikTok que hizo, ¿no?, el domingo desde un pedazo de sofá, dicho sea de paso. Pues mira que es trabajo, esos 3 ministerios, yo los he conocido por dentro y realmente Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes. Ahí le han dicho, el chico este de Nueva York ha ganado la alcaldía con 34 años porque sale en TikTok. De modo que yo tengo que hacer lo mismo. Oye, pues nada, pues le da tiempo hasta abrirse la cuenta en TikTok. Vamos a ver si le hace caso a Pilar Alegría, que le dijo, tienes que no ser triste. Vamos a ver qué tipo de vídeos sube. Claro, Pilar Alegría, no sí, Alegría, muy bien, Pilar Juergas. Muy bien, Pilar Juergas. Isabel González, ¿qué tal estás? Buenos días. Pues flipando, no puede ser de otra manera. Tú tienes cuenta en TikTok, ¿no? Pero no la uso. Me estás ahí tú todo el día enviando publicaciones y yo no sé ni abrirla, de verdad. Y además sé que hay que hacer vídeos rápidos y cortos para que sean efectivos. Que no pase de 1 minuto, a ser posible 59 segundos. Entonces yo hago mi resumen semanal de las revistas del corazón en el Instagram de La Mañana de Federico y me duran 3 minutos. Y eso que me estoy cortando muchísimo porque lo de hoy me daría para rellenar páginas y páginas, porque todo lo que cuenta, bueno, la revista Hola y demás revistas sobre las desmemorias, podemos también llamarlo así, de Juan Carlos I, pues os podéis imaginar, ¿no? Nos daría para llenar y rellenar horas de programa. De momento vamos a tener una tertulia de unos 40-50 minutos. Bueno, y no hay que perdérsela. Además, eso es Alaska y Carlos Pérez Jimeno. Alaska, que además coincidió con la reina Sofía el lunes en la gran Alaska, que bien lo hizo, ¿verdad? Que un momento más emotivo, ¿no? Cuando se dirige a ella, ¿no? Sí, bueno, y además es que como todo lo hace bien, pues ¿qué le vamos a reprochar? Incluso habla bien de ella, así que todavía mejor. Es portada de la revista Hola. Hay un reportaje amplísimo que podemos articular en 3 apartados. Por un lado, la biógrafa Laurence Debré, que ella dice que es coautora, ya no lo de la figura del neuroliterario parece que ha pasado a mejor vida. Ella se niega a renunciar al protagonismo que cree que se merece, ¿verdad?, con todo este tema de las memorias. Y hay una entrevista que no se hace a sí misma, que también en ese sentido felicitamos a la revista, pero que es muy extensa, en la que narra detalles inéditos. ¿Qué me gusta a mí concretamente? Otra de esas partes de la publicación en la que vemos aspectos privadísimos de la vida de Juan Carlos, ¿no? De esa casa que tiene en Abu Dhabi, de esa estantería vacía de libros, de ese sofá de mimbre o del tapetito de ganchillo o algo similar, que debe ser algo como de Abu Dhabi, de la cultura allí, que ponen encima de las mesas para decorar. Toda esa parte que desconocíamos. Después, por supuesto, hay comentarios añadidos a todo lo que han venido publicando las últimas semanas, pues la prensa francesa, y una confirmación que no va a hacer promoción. Por eso yo lo digo de broma, pero en el fondo no lo digo de broma. No le veremos sentado en El Hormiguero y no le veremos sentado en La Revuelta, porque no va a hacer promoción del libro a la manera... ¿Aquí? Bueno, o aquí, por supuesto, claro, bueno. Pero fíjate que ahí tenía yo la duda. Es como lo de Preisler. Yo creo que aquí no van a venir. Tengo así ese pálpito. Pues lo de Campechano a él le encanta, yo creo, porque ha pasado a la historia con el nombre de Campechano. La verdad es que... Bueno, las memorias se publican en español en diciembre, ¿no? En diciembre aquí... En Francia ya están publicadas. Sí, se publican hoy se publican en Francia, sí. Existiendo la inteligencia artificial y inteligentes naturales que pueden directamente traducir un libro en cuestión de minutos. En este caso, Laurence Debré es la primera pregunta a la que responde. Dice que es por desavenencias, o bueno, por un cierto desacuerdo con Planeta. Os echa la culpa a Planeta, Paco. O sea, que ya puedes buscar respuestas, porque ahora resulta que es que en Planeta no les cuadraba y por esa razón pues quiso... Pero bueno, que también en Francia le van a reconocer mucho más, ¿no? Porque allí sí que le tienen como una figura importante, no como aquí. Lamento boliviano de Juan Carlos, de nuevo encontramos este abandono al que me tienen sometido, etcétera. Y una víctima colateral que es la protagonista de otra revista, en este caso de Semana, claro, la reina Sofía, Sophie, a la que dedica un capítulo entero. Hay muchas más cosas que contar hoy en nuestra crónica rosa. Esas imágenes de la infanta Sofía con sus amigos, vestida de infanta, no de infanta Sofía, vestida de Sofía. Una chica de 18 años porque sale a un restaurante de sushi en el centro de Madrid que además conocemos perfectamente. ¿Y amigas o amigos y amigas y además chicos y chicas. Ya sabéis que ahora los chavales se dan abrazos, besos, no hay que buscar, yo creo que 3 pies al gato, no mencionan ni novio, ni relación, ni nada, porque es eso, están compartiendo una comida. Y es protagonista Kiko Rivera, vuelve a Telecinco este viernes.
Y su hermana, pues la pobrecita, tiene ahí un recuadrito en la portada de Semana paseando al niño. Tú verás lo que nos importa, que pasee al niño sabiendo que el hermano va a contar una vez más lo más grande en ese programa de viernes. Y un apunte más, que es que me encanta esta historia, lo de Ramón Arcusa, cómo se está quejando, y con razón, porque la idiotez, por calificarlo de una manera así, con una palabra bastante concreta, que ha hecho Spotify América retirando el 15 años tiene mi amor, me parece tema de debate. Y además, como viene Alaska, que es compositora, y como las canciones, yo creo que las interpreta una persona, pero el que las interpreta de esta manera tiene la mente sucia, de verdad. Totalmente. Bueno, yo de hecho ya la tengo programada y grabada porque este fin de semana tiene que sonar en mi casa. Por supuesto, claro. Porque, y además 15 años tiene tu amor. Porque 15 años tiene mi amor. Entonces, este fin de semana 15 años tiene mi amor. Así que se va a escuchar, vamos, pues por todo lo alto. Yo también la puse cuando mi amor tuvo 15 años. Entonces, no entiendo nada. Sí. No, pero sí hay que tener la mente muy retorcida para tratar. Es un disparate increíble. Bueno, yo cuando perdóname, lo leí, cuando Spotify, es que en Spotify puedes encontrar lo más lindo y lo más vamos, todo lo que tenga que ver con el reggaetón en Spotify, porque está puesto por mi amor de 15 años y muchos más. Y madre mía. Pero muchas cosas. Yo el otro día me gusta mucho Joan Baez, ¿no? El peso número 9, ¿no? Sí. Claro, al final lo que cuenta es de alguien que mata a su amigo y mata a su mujer, ¿no? Y es una canción icónica, ¿no? Entonces, claro, eso ahora sí políticamente muy incorrecto. La cultura de la cancelación, de la que hemos hablado aquí y que hemos denunciado. Pero la Mataré de Loquillo es el ejemplo más cercano, que la retiraron de los conciertos durante décadas, no durante años. Pero lo de 15 años tiene mi amor, a mí ya me van a quitar Lolita de Nabokov, entonces, de las estanterías de la... Pues no des ideas, porque tal y como está el patio... Pero como es un tema que... No hay debate, fíjate, es que aquí no podemos debatir eso. Bueno, algo sí, ¿no? Yo creo que lo de Ramón Arcusa nos hemos enterado también por él, quiero decir que por lo menos la noticia ha trascendido, y yo creo que sí que ha creado por lo menos comentarios a nivel de gente de la calle, que se dice, porque es tan aberrante lo que se ha hecho que nadie se lo puede creer, dice, pero no será verdad, pues es verdad, las cosas que pasan. Bueno, pues todo esto lo vamos a tratar. Mira, traigo además el libro de Villayonga. Ayer fui a la presentación, ayer estuvimos hablando con Silian, con su vida. Extraordinaria la entrevista, muy interesante. En este programa, a la espera de que publiquen Reconciliación. Qué buen libro, dicho sea de paso. Qué Reconciliación con Sofía, ¿no? Si nos ponemos crónicas. Sofía me parece, yo con todo el cariño a Juan Carlos, hombre, después de los cuernos que le ha puesto de aquí a Lima, ¿no? Y de vuelta, es decir, si era tan maravillosa, ¿por qué? Pero dice que es ¿Qué tendrá que ver? No todas las relaciones que se le han achacado o atribuido han sido ciertas. No, porque y que no es lo mismo lo sentimental, viene a decir. Me gusta mucho esa moral. Esa moral dispersa. ¿Para qué llamarle amor cuando quieres decírselo? Exactamente. ¿no? Bueno, te seguimos escuchando. Isa, Alejandro Vara, muchísimas gracias por acompañarnos. Alejandro entre ambas aguas, te seguimos leyendo. Daniel Muñoz, por supuesto, mañana que a las 6 en punto. Y sí, te iba a dejar para el final, hombre. Vale, que es un gesto. Paco Margonda, Francisco Margonda. Muchas gracias. Los últimos sean los primeros. Se quedan con Isa mañana que a las 6 en punto. Es La Mañana de Federico. Es Radio.